esta parte mental, racional, con esta parte que tiene que ver mucho más con la genialidad, con la emoción, con la pasión. Y cuando esas dos se juntan es cuando en verdad hay posibilidades de que los emprendimientos no solo sean exitosos, sino que sean geniales y además que puedan trascender en el tiempo. Y hablando de emprendimientos, que he tenido una serie a lo largo de mi vida, me siento muy afortunado por haber tenido distintos momentos, etapas, ¿verdad? Que he abierto círculos, he cerrado y vuelto a abrir nuevos círculos. Pero cuando yo pienso en emprendimientos, uno que quisiera compartir con ustedes hoy por la noche es la creación de 4 grados norte. Y 4 grados norte realmente en verdad es producto de una crisis y de una necesidad, porque les contaba que yo no estaba muy seguro ni muy claro de ni quién era yo ni cuál era mi verdadero talento cuando estaba terminando el colegio. Así que mi decisión de qué estudiar realmente fue más por eliminación que por convencimiento. Y lo que sí quería era cambiar de ambiente, quería exponerme a otras condiciones que me mostraran información distinta a la que yo había visto antes, porque sí intuía que había mucho más que el pequeño mundo que yo vivía en mi pequeña Guatemala de aquí de la capital. Entonces, para mí lo más importante fue irme de Guatemala. Y el haber vivido en Europa realmente me enseñó muchas cosas, pero una de las que probablemente más impacto tuvo en mí fue entender el espacio público de una manera como nunca lo había entendido en Guatemala. Y el vivir en una ciudad en Europa realmente lo expone uno a vivir seguramente en espacios pequeños, ¿verdad? O sea, no es fácil tener un espacio mediano, no digamos uno grande, en cualquiera de estas ciudades de Europa que nos encantan, como Barcelona, París, Madrid, Milano, Berlín o Londres. Y fue en Londres donde yo estudié. Entonces, lo que entendí realmente es que la gente tiene espacios pequeños y vive en espacios pequeños, pero la ciudad y el espacio público es donde realmente pasa la vida, donde realmente pasan los encuentros, donde se hacen las relaciones. Y eso hizo que yo me enamorara realmente de esa posibilidad de salir a la calle a cualquier hora del día y de la noche y ver gente y poder sentarme en la calle y disfrutar de un café o de un vino o una cerveza viendo a la gente pasar. Para mí eso fue tan revelador, ¿verdad? Porque era algo que yo nunca lo había hecho en Guatemala, ni se me había ocurrido que eso podía pasar en Guatemala. Pero después de hacerlo, ¿verdad? Constantemente se volvió un hábito que cuando terminé mi estadía en Londres y regresé a ir a Guatemala, ¿verdad? Venía con muchas ganas de regresar y sobre todo de hacer cambios, ¿verdad? Dije, bueno, va a cambiar el mundo, ¿verdad? Esa edad. Pero conforme iban pasando los días y los meses, empecé realmente como a opacarme en el mundo de la ciudad de Guatemala y viéndome desde afuera entendí que gran parte de ese opacamiento tenía que ver con esa falta de exposición a la calle, a caminar, ¿verdad? Esta idea de tener que pensar en subirme a un vehículo para ir de un lado al otro y meterme en un parqueo y en un sótano y luego volver a hacer el mismo recorrido para regresar, realmente no me hacía sentido. Y esto estamos hablando de principio de este siglo, en el año 2000. Así que, bueno, yo regresé de Inglaterra a finales de los 80, pero me quiero ir ya directamente a 4 grados norte y en el año 2000 fue cuando empecé realmente a sentir esa necesidad de tener en Guatemala calles peatonales, ¿verdad? Calles en donde pudiera yo disfrutar y recrear aquella sensación de vivir en el espacio público, de vivir en la ciudad, de exponerme. Y en buena medida eso fue lo que me llevó a imaginar 4 grados norte y a buscar aliados para poder crear un proyecto que le trajera a la ciudad de Guatemala las primeras calles peatonales. Y como les decía al principio, era esa necesidad, ¿verdad? Más que eh, un plan de negocios o más que una idea para poder hacer todo un desarrollo inmobiliario en una parte de la ciudad. Y ahí es cuando lo veo en perspectiva y me doy cuenta que lo que detonó 4 grados norte no fue en sí un plan
inmobiliario. Lo que detonó 4 grados norte y la idea de hacerlo y el convencer a otros aliados la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y creo que eso, si uno lo pone en contraste, creo que eso tiene mucho más trascendencia y seguramente va a tener mucho más aliados, ¿verdad? Cuando uno de nuestros emprendimientos tiene que ver con algo que pueda generarle a mucha más gente una calidad de vida mejor versus un proyecto interno cerrado que en todo caso es solo una inversión económica para el inversionista y está desconectado afuera. Así es como nació 4 grados norte y realmente me gustaría también, aprovechando que estoy hablando de 4 grados norte, dejar algunas anotaciones de cuáles fueron las lecciones más grandes y más importantes que experimentamos y que aprendimos a lo largo del proceso de creación, diseño, construcción de las primeras calles peatonales y el primer distrito cultural en la ciudad de Guatemala y en el país. Y lo que aprendimos una vez abierto, ¿verdad? A lo largo de todos estos años, desde el 2002 hasta la fecha. Y voy a pedir que nos compartan un video, ¿verdad? Que dura, creo que 3 minutos, es un video muy corto, pero me gusta la idea de compartirlo con ustedes porque muestra que 4 grados norte en verdad es fruto y producto de una idea que tenía sentido no solo para el creador, sino era una idea que tenía sentido para mucha gente, para muchos actores, y eso fue lo que permitió que se sumaran las distintas fuerzas para poder hacerlo posible. Entonces, si les pido por favor, si a quien nos está asistiendo, si nos puede colocar el video de 4 grados norte. Para mientras que carga el... ¿Qué pasa cuando querés caminar por las calles de tu ciudad y no encontrás espacios públicos estimulantes? ¿Te resignás? ¿Te quejas pero no haces nada? ¿O provocas una revolución? Era el año 2000 y por alguna extraña razón me sentía atraído a caminar por estas calles de la zona 4. Fue aquella famosa Casa Blanca Art Deco donde estuvo la hostería la que detonó la idea. Cuando subí al techo de esa casa, lo que vi fueron oportunidades por todas partes. Bodegas viejas, terrenos cerrados, algunas casas de época y estas calles en donde apenas circulaban personas. Transformar esta parte de la ciudad en el primer distrito cultural con las primeras calles peatonales, llenarlas de galerías, de lofts, de nuevos emprendimientos gastronómicos y aprovechar las terrazas de la calle para disfrutarte un café o una copa de vino y ver la gente pasar. Ese era el sueño. Los hermanos Méndez, en conjunto con propietarios de la zona, muy valientes todos, entendieron que el potencial era enorme. El ingrediente principal que había que incorporarle era el componente de vivienda. Y ahí comenzamos a soñar, y así es como nace Fundación Crecer. Y generar una propuesta de ciudad participativa y principalmente enfocada en las personas. Eso ha sido nuestro trabajo durante todos estos años. Es muy importante la gestión de todos estos agentes para que ocurra literalmente un milagro o un umbral que se abra, porque esto le da la magia al lugar. Recuerdo muy bien haber regresado de haber estudiado fuera y habernos encontrado pues con un 4 grados que había sido, ¿no? Que había pasado esa primera primavera que tuvo y estaba pues verdaderamente decaído, pero al mismo tiempo nos encontramos que había un grupo de personas. Y la idea fue ahí introducir el concepto de uso mixto. Y jalando gente, empezamos siendo de nuevo pocas personas, pero fuimos jalando a gente otra vez, cada quien a su manera, y se fue creando esa comunidad que ahora
ya somos muchos. Y entonces el TEC realmente fue como el pionero de esta nueva etapa. La magia de Zona 4 es que es un oasis adentro de esta ciudad. Que realmente el proyecto se integre a lo que es la ciudad y al futuro de la ciudad. Nos damos cuenta que nuestra ciudad nos está pidiendo una mejor inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva buena es cuando 1 más 1 suma 2.5. Juntos podemos hacer más que lo que hacemos separado. Fundación Crecer se dedica a construir inteligencia colectiva. Gracias. Pues la verdad es que de eso se trata, ¿no? Inteligencia colectiva, pero quisiera como remarcar cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de 4 grados norte y empezaría por la primera, que es la locura. Creo que cuando una idea no parece suficientemente imposible, no es suficientemente disruptiva. Así que lejos de intimidarnos o de asustarnos por la locura, yo creo que realmente necesitamos ir en busca de ella, que está aquí adentro, pero soltarla, liderarla, porque realmente ahí es donde existen las posibilidades de hacer lo que no se ha hecho antes, ¿verdad? Cuando una idea realmente no causa ningún tipo de resistencia ni de reacción incómoda, probablemente no es una idea muy creativa, ¿verdad? Porque eso lo que significa es que la gente lo acepta porque está dentro del rango de lo ya conocido. Y lo que queremos, ¿verdad?, cuando hablamos de innovación es precisamente romper los límites, romper los esquemas de lo que ya hicimos, de lo que ya vimos o ya existe, para poder realmente atravesar esos límites y poder utilizar nuestra imaginación para crear cosas nuevas. Entonces, esa es la primera. Creo que me parece fundamental realmente que seamos mucho más fieles a nuestra intuición, a nuestra verdadera pasión y sobre todo cuando esa pasión está conectando la cabeza con el corazón. Luego, una de las lecciones muy importantes de 4 grados norte también es que la idea tenía mucho sentido para mucha gente. Tenía sentido para la municipalidad. La zona 4 realmente, y esta parte en particular, era una zona extremadamente bien ubicada, pero parcialmente abandonada, ¿verdad? Estaba prácticamente fuera del radar de la mayor parte de gente. Muchas de esas calles eran calles que estaban prácticamente desiertas, que en todo caso la gente la utilizaba, por lo desiertas que eran, como baños públicos, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando me tocaba llevar a gente a conocer, ¿verdad?, lo que iba a ser 4 grados norte, cuando nada de lo que hoy existe existía, ¿verdad?, y todo estaba en la imaginación, pues era muy incómodo, ¿verdad?, utilizar la calle como un baño público. Pero la idea realmente tenía sentido, como les decía, para el sector público, en este caso para la municipalidad, tenía sentido también para otros propietarios de propiedades en la zona, tenía sentido para emprendedores que no estaban en la zona, pero que encontraron dentro de 4 grados norte una posibilidad de experimentar y hacer algo mucho más divertido y mucho más fuera de la caja de lo que hasta ese momento había existido en Guatemala. Quienes no estuvieron realmente tan felices, y esa es también una gran lección que nosotros aprendimos, fueron muchos de los vecinos que ya vivían en el área. Y uno de los errores que cometimos, y que quiero desmitificar el concepto de error, porque realmente a veces pensamos que no deberíamos de cometer errores, y al contrario, estoy convencido de que los errores precisamente son donde existen las oportunidades más grandes de aprender. Pero hablando de estos errores diagonal oportunidades, algo que no hicimos realmente fue compartir este sueño con los habitantes que ya estaban en la zona. Y por no haber hecho eso, realmente nosotros llegamos y construimos este sueño y lo hicimos bastante rápido, porque en menos de 2 años pasó a ser de un proyecto, una servilleta, a una inauguración el 14 de febrero del 2002.
pero no tomamos en cuenta a los vecinos. Y el no tomar en cuenta a los vecinos definitivamente generó ahí un vacío, un resentimiento, diría yo, de los mismos vecinos que tenían ya una forma de vivir, y que cuando abre 4 grados norte, la dinámica de todo el barrio empieza a cambiar dramáticamente, los horarios, la cantidad de gente que llega, porque parte de lo que me parece interesante también es que cuando yo hablaba de 4 grados norte en un inicio, ¿verdad? Al principio, y cuando empezó ya su construcción, la gente me decía que estaba loco, no por la idea, sino por el lugar donde lo estábamos haciendo, ¿verdad? Porque decían, sí, está buenísimo lo de las calles peatonales, está buenísimo que hayan terrazas y que hayan galerías y que hayan librerías, ¿verdad? Y que realmente ahí sea un espacio súper estimulante, creativo, pero eso tenés que hacerlo en la zona 14 o en la zona 10, pero en la zona 4 no va a llegar nadie. Ese fue realmente el comentario, diría yo, generalizado de muchas personas que no creyeron en ese atrevimiento de voltear a ver algo en donde la mayor parte de gente no estaba viendo. Y eso es otra gran lección, ¿verdad? En dónde vemos. Si estamos viendo donde la mayoría ya está viendo, hay pocas posibilidades de innovación. Pero si volteamos a ver donde la mayoría no está viendo, ahí es donde hay oportunidades más grandes y más interesantes. Pero regresando al tema de no haber compartido el sueño, cuando 4 grados norte abre y es un éxito rotundo y genera un tráfico, ¿verdad? Particularmente en las noches, ¿verdad? Hay un tráfico, me refiero a un tráfico vehicular, pero también un tráfico de peatones, que era algo totalmente inédito en Guatemala, ¿verdad? Encontrarnos en una calle, comentarios típicos de aquella época, ¿verdad? Es tan lindo que no parece Guatemala. Cada vez que yo oía ese comentario era así como un golpe al corazón, ¿verdad? Como así que porque es lindo no parece Guatemala, que es parte precisamente de esa vieja narrativa de pensar que lo que está afuera siempre va a ser mejor, y ese es un tema que probablemente no nos va a dar tiempo de tocar hoy, pero sí quiero recalcar la importancia realmente de compartir el sueño. Y hoy que ya estamos en una era, ¿verdad?, de open source y de Creative Commons, y la información está abierta para todos, definitivamente creo que las ideas, mientras más las compartimos, mientras más aliados podemos encontrar, más posibilidades de que esa idea sea rica, sea grande, sea interesante, sea diversa, sea polinizante, porque está tocando distintos actores, sectores, mucho más allá de lo que cada uno de nosotros podría hacer si lo hace por sí solo. Y luego creo que también es importante aprender a dimensionar el éxito, porque ninguno, creo yo, ni el alcalde de ese momento, ni la municipalidad, ni los mismos inversionistas, ¿verdad?, que provocamos que esto sucediera, pensábamos que el proyecto iba a tener tanto éxito tan rápido. Y eso, pues, lógicamente, necesita también una habilidad para poder manejar ese éxito, ¿verdad? Y entonces, como no estábamos preparados, como la municipalidad realmente nunca había hecho un proyecto de este tipo, y más bien no nació de la municipalidad, sino nace de ciudadanos, ¿verdad?, en el sector privado y social, que son los que empujan esto. La municipalidad básicamente lo que hace es darnos la libertad para poder hacerlo, y lo cual fue muy bueno, porque en ningún momento nos generó resistencia. Más bien hubo un alto grado de confianza de Fritz García Galón en ese momento hacia Saúl y hacia mí, que fuimos los que empezamos a provocar toda esta revolución, y después ya se sumó Chesley Smith y Adriana Mateo y Casa del Águila, ¿verdad? Y entonces se fueron sumando otros vecinos, otros inversionistas. Pero ese ha sido realmente interesante ver cómo ese mismo éxito también fue una especie de trampa, porque cuando no se sabe manejar ese éxito, pues lógicamente empiezan a surgir una serie de debilidades, y que todos sabemos que los que vivimos, ¿verdad?, todo el proceso de 4 grados norte, nosotros teníamos muy clara cuál era la visión, y esa es otra de las grandes lecciones, ¿verdad?, que es importantísimo tener una visión, tenerla clara, compartirla para poder ser consecuente y poder agarrarnos de esa visión independientemente de cómo cambian las tendencias, los mercados, las modas, etcétera.
Pero importantísimo realmente lo que decía el video al final, y es la inteligencia colectiva, porque en el momento que empiezan a surgir toda una serie de bares, ¿verdad? No del tipo de bares que nosotros estábamos buscando, ¿verdad? Que lo que hacían era enriquecer la mezcla y fomentar un ambiente sano de respeto horizontal, sino básicamente lo que estaban haciendo muchos de estos bares en la periferia era vender licor, la mayor cantidad al menor precio posible, ¿verdad? Y eso mezclado con drogas y todo eso, con una municipalidad que no sabía realmente cómo manejar el crecimiento, pues obviamente tuvo sus consecuencias, ¿verdad? 4 grados norte entró a un invierno, pero afortunadamente la visión estaba clara y Fundación Crecer ahí jugó también un papel muy importante, porque sostuvo la visión y nuevamente siguió trabajando para permitir que nuevos actores, por ejemplo como el TEC, en la Vía 4 pudiera incorporarse, y con el TEC después OEG ¿verdad? Y nuevamente entonces entra a una primavera que es de la que hablaba Juan José Estrada Toledo en el video. Así que 4 grados norte contra todas las apuestas, ¿verdad? Y lo que decía la gente cambió la fisonomía no solo de la zona 4, sino de la ciudad de Guatemala. Y se volvió un referente no solo para el país, sino para Latinoamérica. Y de distintos países han venido realmente a explorar, a estudiar y entender el fenómeno de 4 grados norte, con la idea de poder replicar el concepto en otros lugares, ¿verdad? Y entonces me parece muy, muy interesante el pensar si 4 grados norte contribuyó a cambiar la fisonomía y la dinámica de mucha gente, y particularmente de una parte de la zona 4, ¿qué podríamos hacer en otras zonas de la ciudad, como la zona 2? Tenemos la Simeón Cañas, que definitivamente junto a la Reforma son los paseos más hermosos, con más pátina y con mejor arquitectura de la ciudad. ¿Qué podría pasar en la zona 6? ¿Qué podría pasar en la zona 8? ¿Qué podría pasar en la zona 3 con esas calles con ligeras pendientes muy anchas y banquetas súper anchas? Entonces lo que estamos viendo realmente es que hay oportunidades por todas partes, pero esas oportunidades no suelen, o las mejores oportunidades no suelen estar en lo obvio. En lo obvio, pues ya hay mucha gente, ¿verdad? Y ya cada vez hay menos oportunidades. Entonces, en todo caso, hablando de emprendimientos, la invitación realmente es a ver con nuevos ojos lo que no hemos visto, o lo que tal vez habíamos visto, pero no le habíamos visto valor. Creo que ahí hay algo que es fundamental y que se cruza con el siguiente tema, que es innovación. Cuando pensamos, bueno, ¿qué es innovación? ¿Verdad? Y para mí, cuando yo pienso en innovación, la primera palabra y el primer concepto que viene a mi mente es la creatividad, porque la creatividad es ese motor interno que todos tenemos adentro, que cuando lo activamos, ¿verdad? Cuando le damos el switch y lo subimos a on, empieza a crear nuevos pensamientos, nuevas posibilidades, nuevas formas de hacer lo que antes hacíamos de una manera distinta. Y entonces me parece que es un componente también importantísimo, que además es inherente a todos los seres humanos, ¿verdad? Incluyendo a aquellas personas que creen no ser creativas. Y para mí la mejor definición que he encontrado de creatividad es la capacidad de ver las cosas con una mirada distinta y desde ahí conectar tantos puntos como sea posible. Esta idea de conectar tantos puntos como sea posible desde una mirada distinta, para mí fue como muy revolucionario, ¿verdad? Y sí, me pasó en un avión de Cartagena a Bogotá, que la persona que venía a la par mía era un profesor muy enfocado en temas de creatividad, un chileno, y veníamos hablando del tema de creatividad, y cuando él me dio esta descripción, que es la que les acabo de compartir, ¿verdad? Y esta segunda, porque lo de ver las cosas con una mirada distinta, yo creo que naturalmente, intuitivamente siempre lo tuve, ¿verdad? Siempre en mí hubo un deseo de buscar donde otros no estaban buscando. Pero esta idea de conectar con tantos puntos como sea posible, y cuando uno entiende eso como un acto consciente, realmente se vuelve muy potente y muy poderoso, porque desde que yo entendí ese concepto, entendí que cada idea no era suficientemente buena
si no pasaba a la siguiente fase, que era entender cómo esa idea conectaba con otras personas, conectaba con otras ideas de otra gente, de otros proyectos. Entonces, desde ese entonces, ¿verdad? Y cada vez lo hago con más intencionalidad, es estar pensando cómo mi idea puede ir más lejos y con quién más mi idea podría conectar, relacionarse para volverse más grande o más potente o más profunda. Y profundidad es una palabra que me parece también muy importante, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en donde estamos todos bombardeados por una cantidad de información que verdaderamente es abrumador, y entre todo ese ruido realmente es difícil escuchar esa voz interna, que nuevamente es donde vive la creatividad, donde vive la emoción, donde vive la parte más sublime y espiritual del ser humano. Entonces, ¿cómo aprendemos a callar todo ese ruido, ¿verdad? En los momentos que necesitemos hacerlo para poder conectarnos con esa parte nuestra que nos permita realmente activar y desarrollar esa creatividad y escuchar esa voz, que muchas veces esa voz es distinta e inclusive contraria a las voces de alrededor. Y todos sabemos que en Guatemala la gente opina mucho, ¿verdad? Y la familia la tenemos todo, como todos o la mayor parte tenemos a la familia como demasiado encima, ¿no? Y entonces todos tienen una opinión sobre cómo debería hacer uno las cosas, qué no debería de hacer, con quién debería uno relacionarse, cómo se debería de vestir, cómo no debería de vivir, etc. Pero una de las cosas que yo aprendí, y son de las herramientas que aprovecho hoy para compartir, es que en la medida que yo voy bajándole el volumen a todo ese ruido de afuera y a todas esas voces que están opinando, y por otro lado le voy subiendo el volumen a mi propia voz interior, es ahí donde hay nuevas y mayores posibilidades de activar esa creatividad para poder aplicarla en los emprendimientos que van a ser resultado, como decía al principio, muy probablemente de una necesidad, de una crisis que, abordada de una manera libre, puede ser extremadamente creativa. Y sí relaciono muchísimo el tema de la creatividad con la libertad. Y nuevamente en Guatemala vivimos en un país que es extremadamente conservador. Y eso es malas noticias para la creatividad, porque un ambiente conservador normalmente es un ambiente donde hay miedo al cambio. Y la innovación, lógicamente, lo que busca todo el tiempo es el cambio, empujar los límites, romper los esquemas. Entonces, en ambientes muy conservadores, esa creatividad choca, molesta, incomoda. Entonces, una de las grandes preguntas que yo dejo acá sobre la mesa y las comparto con ustedes, porque todavía no tengo la respuesta, es cómo volvemos Guatemala un país más innovador a pesar de ser tan conservador. Porque necesitamos ser mucho más innovadores. Los retos que Guatemala tiene como país son inmensos. Las ciudades que hemos construido en Guatemala, y digo las ciudades, no me estoy refiriendo únicamente a la capital, sino a las ciudades también intermedias, realmente dejan muchísimo que desear respecto a la calidad de vida. Y con esto voy a ir terminando enfocándome en ciudades sostenibles, porque muy probablemente todos los que estamos hoy acá estamos relacionados a esta industria, ¿verdad?, inmobiliaria, y a la posibilidad de crear nuevos y mejores desarrollos. Pero ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, porque es evidente que el juego venía cambiando, y este 2020 en muchísimos aspectos el juego dejó de ser el que era y se está construyendo un nuevo juego. Y de cara al futuro, las empresas, y en este caso las desarrolladoras, que van a tener más posibilidades de éxito y de trascender las modas, las tendencias, las crisis y los tiempos, son aquellas que sean capaces de ser exitosas en su desarrollo y crecimiento económico al mismo tiempo que lo son en su desarrollo y su crecimiento humano y ambiental. O sea que pues esto definitivamente viene a presentarnos nuevos retos, porque ya no podemos seguir pensando que mejor me ahorro la planta de tratamiento, que mejor pongo una planta de tratamiento más barata, porque lo único que me pide el requisito es que tenga una planta y después la voy a dejar de usar porque, ¿verdad?, porque esto solo era parte de los requisitos. Ya necesitamos realmente imaginar la ciudad en la que queremos vivir. Yo no quiero seguir viviendo en una ciudad donde tenga que depender de un vehículo.
Yo no quiero seguir viviendo en una ciudad donde no hayan banquetas. Yo no quiero seguir viviendo en una ciudad donde no haya un transporte público, donde yo, mis hijas, cualquier persona pueda subirse para trasladarse de un lado al otro. Y entonces ahí regreso otra vez a esa necesidad de espacios públicos de calidad, bien diseñados, con los mejores materiales posibles, porque el espacio público realmente es el espacio más caro de la ciudad. Debe ser el espacio más caro de la ciudad, porque es el espacio realmente donde de verdad el ciudadano puede ser y transformarse en un verdadero ciudadano. Y es ahí donde realmente sucede la posibilidad de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, el imaginar ya proyectos de desarrollo no puede ser desde una visión hacia adentro, desde una visión en donde, bueno, yo para solucionar, entre comillas, el tema de la seguridad, me encierro, me protejo, subo los muros, pongo las cámaras, porque en el segundo que nosotros salimos de esa inversión o de esa propiedad, el contexto es de altísimo riesgo. Y nosotros lo que necesitamos es invertir tanto hacia adentro como hacia afuera, porque en esa medida lo que vamos a lograr realmente es una plusvalía mucho más grande. Me invitaron hace unas semanas al proyecto que está haciendo Céntrico, la desarrolladora de Íntegro, y no había pasado por ahí desde ya hace un buen tiempo, pero una de mis grandes sorpresas fue que yo vivo en la zona 15. Normalmente yo me muevo en moto en la ciudad, detesto andar en un vehículo para 7 personas ocupando un montón de espacio, yo solo atrapado en el tráfico. Es una de las peores pesadillas que yo tengo todos los días y probablemente muchos de ustedes. Y además, o sea, como tengo esa pesadilla y no quiero vivirla, entonces eso me hizo desde hace 3 años cambiar mi forma de movilidad y pasarme a la moto. O sea, quisiera hacerlo a la bicicleta y eventualmente lo voy a hacer. Necesitamos mucho más ciclovías, y no solo ciclovías, sino una interconexión y una red de redes de ciclovías para que realmente no terminemos el Boulevard Vistahermosa en un punto muerto y tenemos que agarrar la bicicleta para arriesgarnos a cruzar el bulevar. Pero bueno, regresando al tema, me dio muchísimo gusto que ese día que me fui en carro porque estaba lloviendo, de mi casa en zona 15 a la zona 5 hice 7 minutos a las 8:30 de la mañana. Esto fue hace semanas, o sea, ya cuando el tráfico otra vez está de pelos, y la verdad es que me pareció maravilloso el poder llegar tan rápido a una zona tan bien ubicada y que tiene tanto potencial, ¿verdad? Está a 2 pasos del Campo Marte. Y sí, me gustó mucho, ¿verdad? O sea, la idea de crear el espacio, pero lo que les decía a ellos es que ese proyecto va a ser más exitoso, va a tener más plusvalía, van a recuperar mucho más su inversión y la de todos los que ahí inviertan, mientras más atención le pongan al contexto, al entorno. Y mientras estábamos ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que es lo que uno normalmente no hace, y es observar las cosas desde otra mirada. Es no ver el proyecto en cuestión, sino ver qué hay alrededor. Y me llamó mucho la atención que había una pequeña casa con todo el vocabulario de las casas de Art Deco, ¿verdad?, muy parecidas a las que vemos en South Beach, en Miami. Y entonces cuando mi mirada pasó por ahí, ¿verdad?, me detuve e invité a todos los que estaban a que notáramos esa abstracción de esa casa y los rasgos tan claros, tan definidos de ese Art Deco. Y entonces el gran reto realmente es qué vamos a hacer con ese contexto para ponerlo en valor, para entenderlo como parte del proyecto, porque en la medida que ese contexto sea más lindo, sea más rico, tenga un mejor espacio público, en ese sentido la propiedad hacia lo interno va a valer mucho más y además va a tener mucho más sentido, hablándolo del triple impacto, ¿no? El poder también hacer inversiones que puedan generar la rentabilidad económica que necesitamos, estamos buscando, pero que también puedan crear calidad de vida. No podemos seguir pensando en ciudades que no aporten calidad de vida. No podemos seguir pensando que son los pasos a desnivel los que van a solucionar el problema del tráfico. Ya lo hubieran solucionado si tuvieran la capacidad de hacerlo, esos pasos a desnivel. Va a ser que realmente entendamos y exijamos que exista una red
de transporte intermodal en donde podamos conectarnos a distintos medios de transporte y ojalá la mayor parte de ellos públicos para poder movernos como nos movemos en Berlín. Una de las cosas, de los mejores recuerdos que tengo de Berlín es que la recorrí en bicicleta, ¿verdad? Y entonces, pero cuando digo recorrí no es un paseo, es moverme de un lugar a otro para llegar en bicicleta. Entonces tenemos que imaginar nuestros proyectos al mismo tiempo que imaginamos los contextos de nuestros proyectos para entender que la ciudad no puede seguir siendo lo que es. A ninguno de nosotros probablemente le gusta pasar por Chimaltenango antes de que hicieran el liberamiento, que no sé ni por qué se llama liberamiento, ¿verdad? Con la serie de fallos que ha tenido ese proyecto. Pero resulta que ahora San Lucas es el nuevo Chimaltenango. Y eso es en el 2020. Si nosotros no entendemos que realmente los alcaldes, las municipalidades, los desarrolladores, los ciudadanos, tenemos que entender que aquí no podemos seguir haciendo cada quien lo que quiera hacer, como lo quiera hacer, cuando lo quiera hacer, que necesitamos realmente orden y un orden que vaya enfocado sobre todo a algo muy esencial, y con esto voy a ir terminando, a lo más elemental, que es calidad de vida. Todo lo que hagamos que vaya en contra de nuestra calidad de vida va en contra de nosotros mismos. Entonces, cuando pensemos de aquí en adelante solucionar el tema de la seguridad o la falta de seguridad a partir de muros, recordémonos que a ninguno de nosotros nos gustan esas ciudades amuralladas, ¿verdad? Y no amuralladas porque tienen 1000 o 1200 años los muros, sino que son muros de bloque. No podemos seguir pensando que la seguridad de este país la vamos a resolver con muros, ni con Razor Ribbon, ni con alarmas, ni con guardias. Realmente necesitamos entender que todos estamos interconectados, que hoy como ciudadanos tenemos mucho más responsabilidad en un juego que ya cambió y que ya no podemos seguir entendiendo nuestros proyectos únicamente hacia adentro, sino es tan importante pase hacia afuera. Así que vivimos países de oportunidades porque es un país donde hay muchas crisis. Y como decía al principio, innovación para la creatividad, para poder hacer todo lo que todavía no se ha hecho y espero que suceda. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Me voy con la idea de lo que compartí con ustedes, que realmente la ciudad y el país tienen muchísimas oportunidades y unos retos inmensos, y que en la medida de que podamos aprender a activar la inteligencia colectiva y a entendernos como parte de algo mucho más grande, vamos a poder construir un país mucho más próspero y mucho más rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por esta excelente presentación. Gracias por haber cerrado con broche de oro nuestro Congreso de Innovación, el cuarto Congreso de Innovación de Cámara Guatemalteca de la Construcción. Agradecemos este mensaje que sin duda alguna pues genera un gran valor para todas las personas que nos están escuchando, y pues desde ya el mejor de los éxitos en todos los proyectos que esté a punto de emprender. Y ya para terminar la conferencia, pues lo dejamos con un último mensaje que quiera transmitirle a toda nuestra audiencia. Pues que Guatemala realmente tiene, de cara al futuro, tiene la posibilidad de reinventarse, pero no se va a reinventar Guatemala. Quienes la vamos a reinventar somos nosotros. Y tenemos herramientas para hacerlo. Hay una herramienta que quiero poner sobre la mesa que me parece que es muy, muy poderosa, es la palabra. Porque nosotros venimos de una Guatemala y nacimos en una Guatemala donde la historia que nos contaron, muy probablemente a la mayoría de los que estamos hoy acá, es una historia muy mala. Storytelling, ¿verdad? Si hablamos de storytelling, el storytelling en Guatemala es terrible, ¿verdad? Es de miedo, y creo que eso en gran medida hace que tantos jóvenes se quieran ir a Estados Unidos porque piensan que en Guatemala no van a lograr hacer los sueños que logran hacer en otros países. Entonces, esa historia, yo lo que quiero es invitar a cada uno de ustedes a reescribir esa historia, a contarla realmente de una manera que sea mucho más inspiradora, no solo para nosotros, sino sobre todo para los que vienen atrás, para los más jóvenes, para los niños, que ellos sepan
que no nacieron en un país pobre y tercermundista, que ellos sepan que nacieron en uno de los 20 países más mega biodiversos del planeta, que apenas estamos empezando los guatemaltecos a entenderlo y a reconocerlo, pero eso es un potencial enorme. Que sepan que Guatemala es producto de un mestizaje en donde dos culturas, una que perteneció a una de las civilizaciones más despiertas y más luminosas de su época, se cruzó con otra que viene de Europa, ¿verdad? Y crean todo este mestizaje del que somos parte. Escribía una columna hace unos días, esta semana, el lunes de hecho, en el periódico, y precisamente celebraba yo ese mestizaje y celebraba yo el sentirme y el reconocerme mestizo. Creo que ese es un proceso muy importante que los guatemaltecos necesitamos entender, el poder saber, explorar, reconocer y abrazar de dónde venimos para poder entonces estar en paz con quienes somos y así poder dar ese salto hacia el futuro, que realmente el futuro de Guatemala y de Centroamérica como región puede ser extraordinario si los guatemaltecos realmente asumimos nuestra guatemaltequidad con todo lo que eso representa, si dejamos de estar añorando lo que está afuera y lo que no vamos a hacer y abrazamos lo que en verdad somos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que los invito a construir una nueva narrativa de país, una narrativa que realmente nos haga mucho más sentido para construir ese país, que nos inspire y que nos haga realmente darnos cuenta que las palabras son muy valiosas y pesan. Y así como abren puertas, así cierran. Así como construyen posibilidades, así destruyen. Así que con eso los dejo, ¿verdad? Con la invitación a ser parte, a vivir y a construir esa nueva narrativa a partir de hoy. Muchas gracias nuevamente, Emilio Méndez, por esta valiosa presentación. Nuevamente, pues el agradecimiento también para Nueva Narrativa, ya que fueron el enlace de esta excelente presentación acerca de emprendimiento e innovación para el futuro. Agradecemos a todas las personas también que nos están acompañando en este cierre del cuarto Congreso de Innovación de Cámara Guatemalteca de la Construcción, organizado a través de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios. Y agradecemos pues a todas las personas que nos están viendo desde todas las plataformas de comunicación, desde todas nuestras redes sociales. Y bueno, para finalizar este congreso virtual más grande de innovación en el sector construcción, tengo el agrado pues de darle la bienvenida al doctor Yanio Rosales, quien es director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción, y al ingeniero Teddy Lemke, quien es presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios, que tienen a cargo este cierre de nuestro Congreso de Innovación. Así que bienvenidos. Buenas noches, estamos muy contentos, como decía Emilio, en esta presentación fantástica y que deja mucha esperanza, pues la mejor manera de decir el futuro es crearlo. Y parte del mensaje que queremos dejar nosotros es justamente que asumamos esta responsabilidad de crear un mejor futuro para nuestro país. Como Cámara Guatemalteca de la Construcción nos sentimos muy satisfechos por el éxito de este evento. Tuvimos una agenda de conferencias con temas que incluían las principales tendencias de innovación a nivel nacional e internacional. Hemos albergado en 3 días a más de 3.000 usuarios en nuestra plataforma digital, con un kit de más de 4.000 usuarios en audiencia en las conferencias, más de 40 conferencias con expertos nacionales e internacionales provenientes de España, Suiza, Israel, Escocia, Colombia, México, Costa Rica. Nosotros, este es un esfuerzo y aporte del país de parte de la Comisión de Comercio, Industria y Servicios. Felicitamos a toda la Junta Directiva, en especial a su presidente, el ingeniero Teddy Lemke, por el liderazgo y por la organización de tan buen evento. Estamos seguros que para los próximos años tendremos más y mejores sorpresas para ustedes, y en nombre de nuestro presidente, ingeniero Ervinder, les damos las gracias a nuestra audiencia, a los patrocinadores y a todas las personas que tuvieron a bien estar con nosotros. Se los agradecemos y dejo en la palabra al ingeniero Teddy Lemke para las palabras de cierre. Muchas gracias, Yanio. De verdad estoy seguro que para mucha gente el evento ha excedido las expectativas. Honestamente estoy muy contento y satisfecho, y más que un agradecimiento quiero extender una felicitación para todas las personas que han participado en el evento. Por supuesto,
la Junta Directiva de Cámara de la Construcción, todos sus miembros, el staff que nos está apoyando todavía hasta el último momento, a los amigos de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios, que sin su apoyo hubiera sido imposible esto. Definitivamente a todos los expositores que nos ilustraron de una manera impresionante todos los retos que tenemos por delante y más que por delante que estamos viviendo hoy por hoy. A toda la gente que se apuntó y que estuvo escuchando toda esta información que nos dieron. Como dice Yanio, definitivamente estamos elevando la vara de los eventos de innovación en el país y es, como decía Emilio, algo que la industria de la construcción necesita urgentemente. Así que muchas gracias a todos por su atención y espero que hayan disfrutado el evento. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias al doctor Yanio Rosales y al ingeniero Teddy Lemke por hacer oficialmente pues, la clausura de este cuarto evento de innovación, Innovation Week, de Cámara Guatemalteca de la Construcción. Agradecemos pues a todas las personas que nos acompañaron en estos 3 días, sin duda alguna pues un gran esfuerzo realizado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios y en especial pues el staff que estuvo apoyando de Cámara Guatemalteca de la Construcción. Los invitamos a todas las personas a que puedan visitar el website de Innovation Week ingresando a www.construguateinnovation.gt. Tenemos muchas sorpresas aún preparadas para ustedes, hay stands que pueden visitar y por supuesto en las próximas semanas tendrán en nuestro canal de YouTube todas las conferencias para que puedan volver a verlas. Así que agradecemos el valioso patrocinio de Corporación AG, Amanco Guavin, AMC, Cementos Progreso, Cemex, Durman, Hierro del Rayo, el Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, Megaproductos, Mixto Listo, Pegaso, Precom, Samboro y Ternium, porque sin el apoyo de estas empresas no sería posible este Innovation Week, evento que ha sido preparado de manera especial para todos ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en una próxima edición. El siguiente año vamos a tener muchas otras sorpresas preparadas para ustedes y agradecemos también el valioso apoyo de todos los expositores expertos en innovación, tanto a nivel nacional como internacional. Que tengan muy buena noche y gracias por todo el apoyo y por su asistencia. Hasta pronto.